Es un thriller histórico, se podría decir así, pero tiene la característica de que hay como dos historias mezcladas. Por un lado está la vida y digamos, la aventura de un militar miembro de la inteligencia española. Me inspiré en un personaje real de la época franquista, en los años 50, 60, en el norte de África. Toda esa serie de redes de espionaje que se establecieron tan importantes durante la época del protectorado, del fin del protectorado marroquí y de la independencia de Marruecos. Y por otro lado, esa historia que él está contando, el protagonista, es leída por un escritor de la actualidad, que también tiene su propia historia y desarrolla una trama paralela, vamos a decir quizá un poco más secundaria, pero también creo que importante para los motivos de la novela. Víctor Martínez Simancas, porque fíjate que él fue el primero que une su apellido, ¿no? Martínez Simancas, García era el personaje, fue realmente un espía, es decir, fue un miembro de la inteligencia militar de la época y de alguna manera pues desarrolló su actividad sobre todo en el norte de África, tanto como vicecónsul en ciudades como Fez, Casablanca, también Argel, como digamos ya propiamente miembro, director de hecho del centro de Ceuta, que se llamaba Comisión de Estudios, un poco para disimular, ¿no? Pero era curioso porque, es decir, todo el mundo leía ese título, ¿no? Ese nombre, y sabían perfectamente que era un centro de espionaje, era como si lo estuvieras anunciando. Claro, no se podía decir de esa manera, pero curiosamente esa es una de las paradojas de la vida del espía. Curiosamente, decir comisión de estudios ya era significativo de decir ese es el lugar que España tiene de inteligencia y para espiar y para digamos, a conocer los asuntos secretos de los demás, ¿no? La verdad es que cuando tropecé con la biografía de Víctor Martínez Simancas, lo que me atrajo fue el personaje, y de hecho Ángel Carvajal, que es el personaje de la novela, se inspira directamente en él. Pero no quería escribir una novela acerca de un espía de aquella época, solo limitándome a esa época, porque me parecía que de alguna forma necesitaba mezclarlo con algo que sucede en el presente, es decir, establecer puentes, nexos, ¿no? Como dando a entender la importancia que tiene el pasado en nuestro presente, y más esa clase de pasado que de alguna manera ha sido siempre tan ignorado por nosotros mismos, ¿no? Los propios españoles. Y eso en parte también se relaciona mucho con otras novelas mías. O sea, yo estoy recordando ahora, me lo ha traído a la memoria el escribir este libro, porque estoy recordando un poco La caverna de las ideas, que fue también un poco un regreso a la historia, en este caso ya bastante más antigua, ¿no? La Academia de Platón, también un planteamiento de thriller, y una otra voz, que en ese caso era el traductor, que iba añadiendo notas a pie de página y formaba parte como de un texto también, una novela dentro de la novela. Bueno, yo creo que El origen del mal es en el fondo una novela dentro de la novela, ¿no? Y lo hice así porque quería transmitir la idea de que el pasado no está ahí situado en una cosa que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, sino que de alguna manera nos marca decisivamente en lo que está sucediendo no solamente con nosotros, sino a nuestro alrededor. La verdad es que yo creo que muchas de las cosas que sucedieron en aquella época, y sobre todo en relación con la cultura musulmana, son cosas que ahora mismo estamos en parte viviendo y en parte sufriendo, es decir, ese desencuentro brutal, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en principio lo primero que fuimos fue colonizadores. Es decir, el protectorado surge a partir de eso, ¿no? Tanto Francia como España se repartieron un poco Marruecos, entonces de alguna manera había como, por decirlo así, esa relación asimétrica, ¿no? Esa forma de decir nosotros vamos a introducir nuestra cultura aquí porque es necesario, ¿verdad? Están más atrasados, es una forma de vivir
menos civilizada, etcétera, etcétera. Y ese punto de vista, que fue un punto de vista colonial, se perdió por completo después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de repente los países empiezan a cobrar importancia, las nacionalidades empiezan a cobrar importancia y la independencia de naciones como Marruecos estaba al llegar. Entonces se cambia ese punto de vista y yo creo que uno que puede representar, un personaje que puede representar ese cambio de punto de vista de no somos culturas superiores o inferiores, sino estamos al mismo nivel, lo que ocurre es que somos, eso sí, distintas, es Víctor Martínez Simancas. De hecho, él, como ocurre en la novela con Ángel Carvajal, él aprende árabe, es decir, él quiere y no pocas veces incluso trata de mezclarse con el mundo árabe que él mismo está vigilando, ¿no? Porque en teoría le resulta fácil por su fisonomía, etcétera, y como habla árabe fluidamente no hay absolutamente ningún problema, es decir, se encuentra de repente con que son no solamente dos culturas distintas, sino que se encuentra con que puede acceder a ella y quiere acceder a ella para comprenderlos, ¿no? Yo creo que ese punto de vista hoy es clave, es crucial, ¿eh? No estamos frente a enemigos, no estamos frente a colonizados o frente a colonizadores, sino que estamos frente a una cultura distinta a la que intentamos conocer. Hay mucho de realidad, ¿eh? Ahora sería un poco largo el poder contar, hacer una narración de todos los acontecimientos reales, ya no te digo a nivel político, que prácticamente lo son todos, puesto que la novela se desarrolla en la narración de Ángel Carvajal, es el fin del protectorado, la independencia, etcétera, de Marruecos, sino a un nivel también privado, en cuanto al personaje de Víctor Martínez Simancas, que en este caso pues está lleno de anécdotas y hay muchas de las cosas que a él le ocurrían. De hecho, en la comisión de estudios en Ceuta, en efecto, había un cuarto de revelado, como por ejemplo hay en la novela con Ángel Carvajal, hay un cuarto de revelado en la azotea vigilado por dos perros, ellos vivían, Víctor Martínez Simancas vivía frente a ese patio, esa callejuela que daba a un colegio, etc. O sea, hay un montón de detalles, tanto de su vida privada como de sus actividades como espía, que están un poco mezclados pues, con la fantasía, con la ficción en la novela, y de alguna manera yo creo que eso ha dotado a la novela de un cierto aire de sorpresa, en el sentido de que cuando uno habla de espías siempre está imaginando una clase de mundo que no es precisamente el mundo de los espías reales. ¿Sabes una cosa? Después de 20 años dedicado al oficio de escritor y de tantas novelas como años llevo dedicado al oficio de escritor, la verdad es que ya ni me planteo el por qué escojo un tema o por qué escojo otro. Yo creo que mis lectores saben desde el principio que pueden esperar cualquier cosa, y a mí me gusta tener absoluta libertad a la hora de crear, porque pienso que, bueno, ¿sabes? Yo he llegado a pensar que se trata de una forma, de un planteamiento de creación, ¿no? Es decir, hay quienes viven a gusto haciendo siempre lo mismo y tratando de perfeccionarlo, y hay quienes vivimos a gusto enfrentándonos a desafíos constantes, ¿no? Ni una cosa ni la otra es mejor, sino que se trata simplemente de actitudes creativas, ¿no? Y de alguna manera yo me siento cómodo enfrentando esa clase de desafíos. Ahora tenía uno muy concreto. Había que escribir sobre la realidad de una España de la época, y un trabajo que podría ser visto desde fuera tan magnificado como el propio trabajo de escritor, porque espía en el fondo es un mito también, exactamente igual que para muchas personas es el ser escritor, ¿no? De repente te miran de otra manera. Yo creo que no se puede decir tan a las claras soy espía, de hecho el propio trabajo de espía te impide decir soy espía, pero también se mitifica, es decir, lo miras y te parece que bueno, está viviendo una serie de aventuras, nada más lejos que eso, ¿no? Muchas veces se vuelve algo enormemente rutinario, como el trabajo del policía, y la mayor parte de las veces uno
de lo que se queja es precisamente de que no ocurren cosas nuevas, es decir, no hay nada fascinante detrás de eso, como tampoco lo hay en el fondo detrás del trabajo de un escritor, aunque, oye, uno dice, bien está, porque de vez en cuando sí que ocurren cosas fascinantes, tanto en un caso como en el otro. Yo creo que en eso he tratado de reflejar la pura realidad. Lo que tengo en la cabeza es lo que tengo ya sobre el papel, porque a mí las cosas en la cabeza me duran poco, y yo creo que esa es una cuestión saludable, porque guardar demasiadas cosas en la cabeza sin llevarlas a un proyecto material, pienso que es contraproducente siempre, ¿no? Y sobre todo para un escritor que trabajamos siempre en soledad, ¿no? Distinto es de, por ejemplo, un director de cine precisamente. Pero el escritor, yo creo que necesitamos estar constantemente plasmando cosas, ¿no? Y proyectos. Y bueno, y estoy en mitad de una novela nueva que me está llevando por otros derroteros, yo creo que ya no tengo que decirlo, que no son los del Origen del Mal precisamente, y tampoco son los de otras novelas mías anteriores, aunque tiene algo de todas. A mí me gustó una vez un lector que dijo, tus novelas tienen un parecido de familia. A mí eso me pareció muy bien, porque es justo lo que yo creo que tienen. Yo creo que es una voz, la mía, pero está hablando de diferentes cosas y al mismo tiempo tiene una cierta similitud, ¿no?